¿Hay alguien más? Rebeca está preparada para esta pregunta, aunque honestamente pensaba que llegaría más tarde en la conversación. No está haciendo esto por Flynn, y no quiere que lo piense. Es por ellos, por el estancamiento en el que se han metido y del que desesperadamente necesita librarse. Como la luz del día, de Moebius. Capítulo 9. Los límites de nuestras vidas. Es miércoles por la noche. Su día profesionalmente ha ido bien. La gran audiencia para el gran caso ha terminado y obtuvo exactamente lo que su cliente necesitaba. Aprovechando la adrenalina, le envió un mensaje de texto a Rich por la tarde, medio esperando que lo ignorara el tiempo suficiente para evitar hablar con él, pero le sorprendió respondiendo de inmediato e invitándole a su casa esa noche. Ahora, Rebeca está mirando la puerta del apartamento de su hermano durante tanto tiempo que él termina abriéndola por ella. Me enviaste un mensaje diciendo que estabas aquí. Te envié un mensaje diciendo que la puerta está desbloqueada. ¿Qué pasa? Nada. Rich pone los ojos en blanco. Sabes que cancelé la noche de citas por esto, ¿verdad? Al menos, ¿puedes entrar? Está bien, está bien. Rebeca toma una respiración profunda, lo que le vale una mirada confundida y preocupada de Rich, y pasa junto a él hacia su apartamento. Deja su bolso junto a la puerta y se quita los zapatos antes de acomodarse en su sofá. Es una monstruosidad de cuero grande que ella llama sobrecompensador, pero en momentos como este realmente es agradable hundirse en él e intentar desaparecer. ¿Esto tiene que ver con tu vida amorosa? ¿Qué? No. Sí. ¿Cómo? Él levanta las manos para detenerla. Espera. Rich desaparece un momento mientras Rebeca busca una manta o algo similar para esconderse. Finalmente encuentra la manta de lana de Manchester, que él finge no sacar cada vez que hay un partido y está en casa solo. Cuando regresa, le pasa un vaso de lo que Rebeca supone es whisky. Ella frunce el ceño. No me gusta el whisky. Vas a contarme algo malo sobre tu relación de 100 años. Bebe el whisky. Él toca su vaso con el de ella. Los vasos son caros porque claro, lo son, y el cristal hace un sonido satisfactorio cuando se conectan. No es malo, y no tiene que ver con Nolan. Ah, ¿no? Bueno, un poco tiene que ver con Nolan. Ella suspira. En realidad tiene mucho que ver con Nolan. ¿Por qué es tan difícil? Él es su hermano. La conversación difícil viene después. Conocí a alguien. Con el vaso a medio camino de sus labios, Rich se detiene. ¿Estás hablando en serio? Rebeca siente. Está miserable, pero tan feliz. Miserable por el dolor que está a punto de causar a alguien a quien ama, y tan feliz de haber encontrado a esta persona que sabe que es su para siempre. Es mucho por ahora, pero sabe que Flynn es algo grande en su vida. Sí. Cuéntame sobre él. Sobre ella. Los ojos de Rebeca brillan. Se declaró a Rich el año pasado y está irracionalmente molesta de que él haya asumido el género de su nueva... lo que sea. Rich sonríe. ¿Ah, sí? ¡Qué bien por ti! Rich. ¿No es así, Beck? Él da un largo sorbo a su whisky. Solo quiero decir... No sé qué quiero decir. Supongo que me preocupaba que te contuvieras y aquí estás, sin hacer eso en absoluto. Contenerme de... Ahora está curiosa. ¿Qué ha estado pensando él sobre ella? ¿Salir con una mujer y un hombre al mismo tiempo? Él suspira y mira su vaso. ¿De ser feliz? Rebeca se congela. Nunca había notado que su hermano estuviera tan en sintonía con cómo se siente ella. Siempre había supuesto que él era algo despistado cuando se trataba de los sentimientos de las personas,
pero tal vez eso ha sido injusto con él todo el tiempo. Si alguien le preguntara quién es su mejor amigo, siempre sería su hermano mayor, Rich. Él siempre ha estado allí para ella, incluso cuando no sabía que lo necesitaba. Por eso estaba allí esta noche. Yo sí, no creo que supiera que lo estaba, no hasta hace poco. Rich asiente. Cuéntame sobre ella. Al tener la oportunidad de hablar sobre Frin, toda la cara de Rebeca se ilumina y un suave calor inunda su cuerpo. Es tailandesa. ¡Qué sorpresa! Cállate, Rich. Déjame terminar. Le saca la lengua como si volvieran a ser niños. Él levanta las manos en señal de rendición. Su nombre es Frin. ¿Recuerdas esa gala a la que fui la otra noche? En el National Gallery. Rebeca asiente. Angie le había invitado a encontrarse con ella allí para recogerla. Pero luego nosotros, no sé, simplemente conectamos. Vaya, chico, eso fue rápido. Lo sé. Ella suspira y se hunde más en el sofá. Pero en cuanto la vi, lo supe. ¿Supiste? Estoy enamorada de ella, Rich. Rich la mira sorprendido. Han pasado 5 días. Sí. ¿Estás segura? Sí. Él silba suavemente. Vale. He oído que las mujeres se mueven rápido con otras. Voy a ir allá y matarte. Vale. ¿Estás enamorada de esta mujer tailandesa? ¿Cómo se llama? Frin, responde, prácticamente suspirando de felicidad. Sarocha. Frin es su apodo. Me alegra mucho que no se llame Hawk o Mott o algo así. Oh, Rich. Rebeca pone los ojos en blanco. Él nunca ha conectado con su herencia tailandesa como ella. Es profesora de arte en Bangkok. Está aquí un mes de vacaciones de la escuela. Quiere ver todos los museos. ¿Y luego te conoció a ti y ese plan se fue por la ventana? Rebeca asiente, frunciendo el ceño. Y la conocí a ella, y mi vida entera también se fue. Por un largo y pesado momento, Rich la mira. Realmente la conoce mejor que nadie. Ha estado con ella desde que conoció a Nolan y decidió perseguirlo y convertirlo en su novio. Cuando tuvo dudas, casi al final de la universidad, fue Rich quien le dio el consejo de hablar con Nolan y solucionarlo, y lo hicieron. Y ahora... ¿Está enamorada de ti? ¿Aún amas a Nolan? Sí, yo creo que sí. Y Nolan... Sí, pero... no de esa manera. No como lo siento por ella, no. Tal vez lo hice alguna vez, pero ha pasado mucho tiempo. ¿Qué? Los ojos de Rebeca se agrandan. ¿Realmente? Podría convertirse en un desastre, chico. Pero sabes que siempre te cubro las espaldas. ¿Cuándo la conoceré? Ella va al club el sábado conmigo para conocer a mamá. ¿Así que mamá lo sabe? No, mamá ni siquiera sabe que soy... Ella se aleja mientras Rich comienza a reírse. Cuando finalmente se calma, se explica. Pasas todo el tiempo con ella en Mom Duty. Pasas el rato con ella y las tías y no sabes lo observadora que es contigo. Ella lo sabe. La mandíbula de Rebeca se relaja, pero logra salvarse antes de que se abra por completo. ¿Qué? ¿Cómo reaccionó cuando trajiste a tu chica? Ella no es mi... Rebeca se detiene. Capta los ojos de Rich y luego suspira. Básicamente la invitó al club de inmediato. Apuesto que le encanta ese tailandés de Frin, ¿verdad? No lo sé, pero ella lo sabe. Porque después de hacer un comentario sobre un yerno tailandés, su madre le había dado una de esas miradas profundas y significativas que generalmente se reservan para cuando había hecho algo muy malo o algo muy correcto, y su madre la dejaba resolverla por sí misma.
Está bien, sí. Siempre fuiste su favorito y ahora vas a tener una novia tailandesa y ella va a presumir con todas las tías. ¿Sobre tener una novia? Rebeca, ¿alguna vez escuchas algo de lo que dice mamá? Sacude la cabeza y se pone de pie. Podrías incendiar la mitad del país y esa mujer estaría orgullosa de ti. Ella se aseguraría de que hicieras tu sentencia adecuada en prisión, pero aún así se sentiría orgullosa. Y luego vamos a planear tu conversación con Nolan. ¿Quieres un poco? Sí, dice Rebeca de inmediato porque 1.000 millones de pensamientos están gritando en su cabeza y necesita que cada uno de ellos disminuya la velocidad para poder planificar. Sí, quiero. Por segunda vez esta semana, Rebeca está congelada fuera de una puerta, tratando de disuadirse a sí misma de que no entre. Esta noche es mucho peor. Ella siempre supo que dejaría a Rich sintiéndose mejor, aunque ciertamente nerviosa por esta noche, pero esta conversación, esta podría ser una de las más grandes de su vida y sabe que se va a sentir terrible todo el tiempo. Pero luego piensa en Flynn, de su sonrisa gomosa y la forma en que huele a flores que son exóticas para Rebeca, pero probablemente comunes a ella. La forma en que su mano siempre se siente cálida cuando agarra la de Rebeca y cómo los dedos de Flynn encuentran inmediatamente la forma más suave de enredarse con los de ella. Rebeca se para en la puerta de su novio imaginando cómo sería besar a Flynn. Y la idea de que esté tan cerca de la realidad le da la fuerza que necesita para finalmente entrar. Hola, Buttercup. Nolan la saluda tan pronto como la puerta se cierra y ella se toma un segundo para respirar a través del pánico mientras se quita la chaqueta y los zapatos. Él intenta ayudarla con la chaqueta, pero ella se vuelve hacia él y sacude la cabeza con una pequeña sonrisa de lado. Su cara cae y le rompe el corazón. ¿Podemos ir a sentarnos? Nolan asiente, en silencio, y se hace a un lado para dejar que ella guíe el camino hacia su sala de estar. También la deja sentarse primero, tomando su señal para donde sentarse de ella. Ella elige un sillón antiguo, el de su abuela, piensa. Sus ojos se cortan rápidamente hacia ella antes de bajarse en el sofá frente a ella. Así que esto es malo, ¿verdad? El corazón de Rebeca se rompe de nuevo por el dolor que escucha en su voz. Pero ella necesita ser fuerte, por ella, por su felicidad y su futuro. No es... Él asiente. Sus ojos ya están bordeando de lágrimas. Él sabe, pero ella sabe que él necesita escucharlo decirlo en voz alta. Yo necesito terminar las cosas. De nuevo él asiente. Sigue en silencio. Ella respira profundamente. A pesar de que él ha sido siempre tan apoyador y lo ha sido, a veces su naturaleza pasiva la frustra. Es la persona más amable que ha conocido, y eso le hace preguntarse si es amable porque realmente lo es o porque piensa que es lo que ella quiere. Han tenido discusiones antes, pero rara vez ha levantado la voz. Rebeca piensa que la mitad de las veces que cede, lo hace porque no quiere pelear o que ella piensa que es conflictivo, no porque realmente esté de acuerdo con sus puntos. Incluso cuando ha intentado buscar peleas con él, cuando está particularmente irritable y necesita la adrenalina de una buena discusión, él apenas responde con algunos gruñidos o suspiros antes de ceder. A veces, Rebeca quiere discutir con tanta fuerza y pasión que terminen en la cama, pidiéndose perdón con un beso, pero nunca ha sucedido.
porque él nunca ha mostrado pasión por ella, solo su amor incondicional. No es que quiera que el amor de Nolan venga con condiciones, pero le gustaría que viniera con algo más que neutralidad. ¿Hay alguien más? Rebeca está preparada para esta pregunta, aunque honestamente pensaba que llegaría más tarde en la conversación. No está haciendo esto por Flynn y no quiere que lo piense. Es por ellos, por el estancamiento en el que se han metido y del que desesperadamente necesita librarse. Pero no puede traicionarse a sí misma para mentirle. Cuando abre la boca para contarle todo sobre la última semana, o al menos todo lo que ella cree que es relevante, él la interrumpe. Si es Angie, no me lo digas. Esto es algo para lo que Rebeca absolutamente no está preparada. Su primera reacción es reír, pero logra reprimirse. Años de entrenamiento y experiencia supone. No es Angie, pero ¿por qué? Porque estás con ella todos los días y yo no. ¿Con ella? Nolan frunce el ceño. Es una expresión que Rebeca nunca ha visto dirigida hacia ella, y sus ojos se abren de sorpresa. No, Rebeca. Si te enamoraste de una mujer con la que pasas todo el día y lo único que yo quiero es pasar todo el día y la noche contigo, no quiero saberlo. ¿Está claro? Está claro. Rebeca frunce el ceño. No estás segura de entender esto. ¿Y si fuera una de las otras personas en el trabajo? Él se encoge de hombros, el ceño ya desvanecido, sustituyéndolo por algo como derrota. ¿Cuándo dejaste de amarme? Vuelven a la conversación que ella ha estado esperando, la que está lista para tener. La última vez que estuvimos en Tailandia con mi familia. ¿De verdad? Rebeca siente. Te sentías tan incómodo cuando fuimos a la antigua escuela de mamá. ¿Estás bromeando? No. Nolan parpadea. Rebeca cree que está tratando de recordar lo que ella está diciendo, de ubicar el momento en el que la perdió. ¿Por qué importa que me sintiera incómodo allí? ¿Dónde? En Tailandia. Se da cuenta de su error tan pronto como empieza a hablar y su mandíbula se cierra con un chasquido audible. La mira fijamente por un momento, molesto por haber sido manipulado a confesarlo, antes de calmarse. Rebeca sonríe tristemente. Es muy buena en lo que hace, de las mejores, pero es la verdad, y finalmente lo sacó de él. Entonces fue ese día. Lo siento, Buttercup. Él levanta las manos. ¿Hay algo más? ¿Puedo luchar por nosotros? Nolan. Ella se levanta y camina hacia él, arrodillándose frente a él y tomando sus manos con las suyas. Nunca te he visto pelear por algo en los 14 años que te conozco. Finalmente las lágrimas caen y Nolan está llorando. Rebeca descubre que ella también está llorando. Esto es triste. Ella está triste por él, por los años que tuvieron juntos y el futuro que se escapó sin que ninguno de los dos se diera cuenta. Pero también se siente aliviada. Después de esta noche es libre. Se siente inmediatamente culpable por pensar en su relación de esa manera. Pero Rich tenía razón. Se había estado reprimiendo de la felicidad. Ella presiona su frente contra la de Nolan. Lo siento. Sé que esto es todo lo contrario a lo que pensabas cuando dije que quería ir a verte esta noche. Sí, responde él, con la voz temblorosa, medio riendo para disimular su miseria. Realmente lo es. Su nombre es Flynn. Finalmente le dice porque cree que se lo merece, pero también quiere ser clara. Y no lo estoy haciendo por ella. Lo hago por mí. Nolan se aparta mientras habla. Nunca podré dejar de amarte. Puedo luchar por nosotros, yo puedo.
Rebeca se pone de pie y lo mira desde lo alto. Pero yo no puedo. Ella se da la vuelta y se va antes de que los sollozos de él puedan romperle el corazón por tercera vez esta noche. Rebeca conduce hasta salir de Londres. La negrura rica de la noche sin nubes y las suaves colinas ondulantes la envuelven con su familiaridad. Después de casi una hora, se da cuenta de dónde está y se detiene al costado de la carretera. Respira hondo y luego otra vez y considera llamar a Frin para contarle lo que acaba de suceder. Pero no quiere que Frin piense que esto fue por ella o para ella, o lo peor, que Rebeca la necesita. Se lame los labios y mira por la ventana lo que sabe que son las colinas calcáreas de Chiltern. No puede verlas, pero sabe que están ahí. Marca un número. «Jefa, ¿estás bien?» «Angie, ¿sí? No iré a trabajar mañana. Voy a tomar el día libre». «Vale, no me estás convenciendo de que estás bien». Estoy bien». Rebeca pone el coche de nuevo en la carretera y da la vuelta en U, dirigiéndose de regreso a Londres. «Necesito que llames a Frin». Hay un largo momento de silencio. «¿Me estás pidiendo que termine con ella por ti?» «No, lo contrario. ¿Sabes ese lugar al que siempre he querido ir a cenar? El que solía ser un tribunal. Ese lugar al que le dejaste como 50.000 indirectas a Nolan para que te llevara, pero él no puede hacer nada a menos que se lo digas explícitamente». El tono de Angie está divertido, satisfecho. Rebeca decide no profundizar en ello. «Sí, claro que llamaré a Frin por ti, gigante tonta. Te despido el lunes». «Sí, claro, como si fueras a estar aquí el lunes, después de un fin de semana con esa taí guapísima». Rebeca cuelga el teléfono. Sonríe.